Canal Diseño, buenas tardes, bienvenidos otra vez. Tenemos el gusto ahora de estar con Rafael Quintana. Rafael Quintana es diseñador gráfico, egresado de la Iberoamericana. Estaba comentando que es el egresado de la primera generación cuando se migraron a Santa Fe. Exactamente. Esa tiene que ser una experiencia interesante, sí, ¿no? Ocupar en un primer espacio. Sí, y venir de otro que era temporal y que no fue tan temporal, ¿no? Estuvimos ahí. ¿Y todo por el temblor de 85? No, fue anterior. Fue anterior. Mucho antes, exacto. Entonces, bueno, Rafael Quintana nos tiene ahora, nos está acompañando, lo cual le agradezco mucho, le agradecemos sin duda tu presencia y intercambiaremos como hemos hecho ya costumbre, ideas, proyectos, quién es Rafael, cuáles son sus planes, qué es lo que nos ha sembrado aquí en el medio de diseño, que esto es muy importante, Rafael, el legado que estamos los jóvenes todavía empezando a dejar, ¿no? O los no ya tan jóvenes. Exacto. Que alguna cosa tenemos que dejar. Estamos dejando cosas y quienes han dejado o quienes estamos dejando cosas, es importante que podamos transmitirlo, dejarlo en evidencia. Que de repente el trabajo, hay cosas que este trabajo de diseño gráfico, de diseño, o otros en general, de repente hace uno muchas cosas que no se ven. Y nuestra producción es de esas, ¿no? Que no necesariamente se ve, es muy cuestionada, porque hay quienes no les gusta, quienes sí, quienes no lo entendieron. En fin, pero finalmente vamos creando, vamos haciendo camino. Así es. Tan necesitado que estamos los diseñadores industriales, gráficos, somos producciones jóvenes, ¿no? Por ejemplo, no sé, la UNAM está por cumplir 50 años, entonces eso no es tanto, es decir, puede ser muchos años, pero estás hablando de a lo mejor 45 generaciones que en número se han conservado. Ahora nos platicarás, tú estás dirigiendo la Universidad de Londres, la carrera de diseño gráfico en la Universidad de Londres. Entonces, en fin, Rafael, mucho gusto, bienvenido otra vez. Gracias. Platícanos. Entonces, Rafael Quintana estudia prepa y sale y entonces decide entrar de repente al diseño gráfico. ¿Por qué? Exacto. Primero había pensado en estudiar arquitectura. Ya. Ajá. Entonces, quise saber qué había en el medio de la arquitectura. Estuve trabajando en un despacho de arquitectos, en aquel entonces hacías planos, tu chamba era dibujante, dibujante y el puesto, sí. Trabajar con el famoso Leroy, el cangrejo y todo aquello. La regleta. Exacto. Y la regla paralela. Exactamente. La escuela universal por ahí. Cuántas cosas, sí, claro, el Leroy. Así es. Entonces, todavía existe el Leroy. Sí, yo todavía veo que lo venden en Lume, lo venden ahí en diferentes tiendas, venden el estuche. En los museos también ya está. Está exhibido en los museos, es cierto. Bueno, así es. Sí, está bien. Y son herramientas que se usaron con una gran calidad y profesionalismo y costaban, eran herramientas muy caras. Eran muy costosas. Tengo que comprar un estuche al Leroy, era realmente una inversión. Sí, exactamente. Y entonces, de repente, estando trabajando es cuando decides. Es cuando decido, empiezo a trabajar. De hecho, ingresé a la UNAM, a la Facultad de Arquitectura, y los proyectos me parecieron un poco largos. Yo quería algo como que un poco más dinámico, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces diseño gráfico tenía 10 años, 12 años de haber sido fundada. ¿Estás hablando de los 70s? 80s. Ajá. Okay. Sí, tendría 15 años cuando mucho, no sé exactamente qué tiempo tenía la carrera, pero era muy joven en aquel entonces. Sí. 15 años debe de haber tenido porque justo ahora está cumpliendo 40 y tantos años. 50 años cumple este año en la Ibero, que fue la primera que tuvo la carrera como licenciatura, ¿no? Y 50 años este año. Este año cumple. Ya. Y van a hacer algunos, seguramente. Sí, tengo entendido que la Ibero va a hacer algunos. Tú como exalumno tienes que andar ahí. Así ya estamos enterados. Hay que estar enterados. Así es. Y con otras cosas que ya platicaremos, como es de Integra, Encuadre. Encuadre, claro, que en nuestro caso. ¿No? En fin, hay varias organizaciones que tú estás metido también en el tema del Abierto Mexicano de Diseño. También estamos ahí. Que ahora nos platicarás. Bueno, entonces, pero bueno, vamos por orden. Entonces, ¿estudias diseño gráfico en Santa Fe? No, estudié yo en la Campestre Churubusco y somos la primera, o sea, nos tocó el cambio y somos la primera generación que salió en el 88, justamente, en mayo, junio del 88, fueron los primeros que nos tocó egresar en Santa Fe. Ya en Santa Fe. Ajá. De hecho, tuvimos un semestre nada más. Ok.
Entonces les tocó ella, Sí. a pintar las paredes. O alguna Casi, cosa casi. así, ¿no? No había nada ahí, absolutamente nada. No había, pues, imagino. Qué digo, solo estaba la universidad, había 2 edificios, el de Hewlett Packard, me acuerdo, en aquel entonces era Serfín, a lo que ahora es Santander, Santander. y el de Bimbo, creo que eran Muy todos solo los que aquello, había. estaba Muy muy solo, solo, sí, muy no, solo. nada de que ver con lo que ahora es. No, y era de espanto. Sí. Hasta allá, hijo, Santa Fe. Exacto. Tan Olía a basura. peligroso, olía a basura, claro. Y entonces, bueno, te toca esa experiencia, la cual es validísima. Sí, y es muy fue interesante, muy interesante. porque tuvo que haber sido muy festejada también, ¿no? Aplauso doble, Exacto. ¿no? Porque es la primera generación. Y entonces decides, bueno, no es que decidas, o sea, no sé si necesariamente decide uno qué hacer en la vida, porque Te va llevando, te ¿no? va llevando, ¿verdad? Así es. Se deja, más bien se deja uno. Entonces sales de la universidad, de la Iberoamericana, de Estudios de Diseño Gráfico, ¿te gradúas luego o porque también hay una bronca y Sí, retrasos, ¿no? y además en aquel entonces la verdad es que nadie te pedía No, documentos exacto, ni nada. exacto. No, Esa sí, otra sí me cosa. tardé como Sí. unos 8 o 9 años, una cosa así. Sí, porque no en titularme, ¿no? No era esa velocidad ni esa Sí, no. exigencia. Sí, claro que se expide cédula profesional, título, por supuesto. Sí, claro. Tan era flexible que, haciendo paréntesis, el CODIGRAM, el Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, es uno de los pocos colegios que hace 40 años atrás, ¿no? Se dejaba, o se permitió que estuvieran 2 carreras, 2 licenciaturas, que eran ya licenciaturas, metidas en una sola asociación, Exacto. con 2 cédulas profesionales diferentes, con 2 títulos distintos, pues, y dejaron que se sucediera, lo cual hoy se me ha comunicado, ya no debe ser. Sí, ¿no? ya no opera. Debería diseñadores gráficos deberían tener su colegio y diseñadores industriales del suyo. Pero bueno, se hizo esto hace 45 años en Codigram y bueno, felizmente ahí se hicieron esa conjunción. Felizmente no lo sé, pero por lo pronto se hizo esa conjunción. Exacto. Y entonces, bueno, tú sales de ahí. Salgo de ¿Qué ahí, sucede? egreso, de hecho cuando estaba yo estudiando, estaba trabajando, trabajé en un despacho de diseño, que en aquel entonces era bastante grande, se llamaba Touch Studio, que era de gente que había salido ¿cómo se llama? De otro despacho, que era muy grande en ese Pero entonces. ya puros diseñadores. Juntos, Puros ya diseñadores. con diseñadores. Ajá. Interesante Ajá. eso. Sí, tenemos cuentas muy interesantes. En aquel entonces, pues había compañías transnacionales que contrataban mucho trabajo de diseño. Principalmente eran compañías transnacionales porque en México no se compraba diseño, ¿no? Realmente no se hacía. Entonces trabajábamos pues para, en aquel entonces, General Foods. Las que sí creían en Ajá. el diseño y le daban el Exacto. valor, ¿no? Claro. Kimberly Clark y todas esas compañías transnacionales que eran las que compraban diseño. Y de nacionales teníamos como clientes a Bimbo, era la única. Y teníamos un cliente pequeño en ese entonces que era Elías Pando. Que ¿Agencia de publicidad? Sí, no, la compañía de conservas, Pando, Ya. que hacía Calmex y todo eso, el atún Calmex sí, famoso, ¿no? envasadora y productor, sí, Exactamente. Ok. Bueno, pues eran buenos clientes. Sí, ¿Y ustedes eran cuántos en despacho? En ese entonces pues, eran despachos grandes, ¿no? Había el director del despacho, había como 4 seniors, un chorro de juniors y el paystop. Yo empecé, entré como paystop. Paystopero, sí, cierto. Había la gente que hacía los dummies, que se hacían en serigrafía en ese entonces. No, los jóvenes de hoy no tienen ni idea de lo que era eso, era un sufrimiento. Sí, entonces me tocó ver la historia del diseño en editorial, ahí era impresionante. la he visto pues, desde que en ese entonces formábamos en galeras el diseño editorial. Finas luego, con seda y todo. Exactamente. Bueno, maravilloso. Así Oye, Roberto, es. ya estamos hablando de las Olimpiadas de México. ¿no? Más bien O sea, ya había un gráfico. Ya había un gráfico que abrió las Olimpiadas. ¿no? Exactamente. De hecho, abrió un campo en el que empezamos a ver en México con cierta sorpresa y por supuesto beneplácito, ¿no? Estuvo muy bien. Toda la punta de lanza que abrió esto, que dio nos mostró la parte de diseño gráfico creativa que así hiciéramos capaces de lograrlo. Sí, exacto. Sí, Entonces, hay un camino que abrieron pues, ¿no? el arquitecto Ramírez Vázquez, sí, claro. Eduardo Terrazas, sí. y Lance Wyman. Lance Wyman también. Famoso, sí, Lance Wyman. Así es. Claro, bueno. Entonces,
Ya, como que ese fue una primera trayectoria que se nos marcó. Y empezaron a surgir, como en tu caso y de muchos otros, bueno, pocos otros, esta dinámica y exitosa del cumplimiento del diseño gráfico. Así es. Entonces trabajas como profesional, por supuesto, ¿y en qué momento decides irte a la docencia? Eso fue bastantes años después, unos 10 años más o menos, 10, 12 años después fue cuando ¿Regresaste a la Ibero? Justamente regresé a la Ibero a raíz de que me titulé. Regresé a la Ibero por mi título. Ya tengo título. Ya tengo título. Y ahí me invitaron a participar primero como sustituyendo a una maestra que tuvo que irse por un embarazo. Como suplente. Exacto. Temporal, sí. Mientras regresaba. Y es un bicho que te agarra y no te suelta jamás. Sí. Entré así dando una clase en sustitución de alguien que... ¿Te acuerdas de qué clase daba la primera? Era taller de diseño. No. Taller de diseño para los últimos semestres. No recuerdo ahorita si era de séptimo u octavo. Era casi de los últimos Sí, un aula es apasionante, ¿verdad? Sí, totalmente. Un aula es apasionante. Yo digo que de repente lo triste es que uno va envejeciendo y tus alumnos siempre tienen la misma edad. Exacto. Nunca envejecen. Siempre tienen 20 años. Sí, exactamente. Pero bueno, es interesante y además es un compromiso de repente, ¿no? Cuando vas teniendo la experiencia, el conocimiento, la disciplina, todas estas cosas que, bueno, como tú dices, viene el espíritu en que puedas tener oportunidad de transmitirlo, de comunicarlo, de compartirlo. Creo que de repente es una obligación. Todos aquellos que son profesionales y entienden bien las cosas, deberían de tener esa... Yo digo que es de repente como leer un libro, hombre. Pueden ser 2 horas a la semana, pueden ser 4, o sea, algo así. Y con el afán de poder comunicar esto. Gente, en la docencia hace falta maestros con práctica profesional, ¿no? Es decir, de repente se saturan las aulas de, bueno, las universidades de profesores teóricos, que son súper válidos. Sí, claro, y son necesarios, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Pero debe haber un equilibrio. Entonces, en fin, qué bueno que las aulas, las escuelas, las universidades, los programas de estudios tengan docentes con práctica profesional. Así es. Muy bueno. Y entonces pues me integro, me gusta. Sí. Me invitan al siguiente semestre a dar una clase y pues dije que sí. Ya por tu cuenta. Dije que sí, ya caí redondito, ¿no? Y de ahí pues empezó 1, 2, 3, hasta que también fui cambiando de universidad. Estuve en la Ibero cerca de unos 4 años. Paralelo a eso fue cuando ya Santa Fe empezó a crecer y realmente yo en ese entonces tenía mi despacho en Coyoacán. Entonces ir de Coyoacán a Santa Fe era un martirio para ir... Sigue siendo, ¿eh? No, ahora está peor. Sí, sigue siendo. Ahora está peor. Y entonces me ofrecieron integrarme a la Universidad de La Salle, que me quedaba un poco más cerca. Dije, es a la mitad del camino. ¿La calle Franklin? Exacto. No, sí está. Sí, estaba más cerquita. Sí, entonces ya agarraba Río Churubusco, circuito interior y llegaba rápido. Y que en La Salle también es como de reciente, bueno, fue posterior a la Ibero. Sí, fue posterior a la Ibero. Sí, en ese entonces tenía muy poquito La tiempo, tendría unos 5, no, quizás un poco más, quizás también 10 años. Sí, la verdad. Muy buenos alumnos, sí. Ahí, sin duda. El plantel, las instalaciones. Sí, muy bien. La organización en general, ¿no? La Salle, también otra muy buena universidad. Sí, exactamente. Bueno, en fin. Y ahí te clavas. Sí, entonces estuve 1 o 2 años en las dos, hasta que dije, no, pues me queda más cerca La Salle y decidí dejar la Ibero con mucho pesar porque pues era mi alma mater y... Pues sí. Bueno, pero algún día... Pero ni modo, exacto. Uno, es esto, ¿no? Dejar la semilla, algún día regresarás, exacto. ¿no? A lo mejor a dirigir ya la carrera, no sé. Pues... algún día. Pero y entonces estás en La Salle. En La Salle. Sí, La Salle. También fue una oportunidad muy, muy interesante. Ahí empiezo a tener más y más clases y me ofrecen integrarme a la maestría en docencia universitaria como alumno en ese entonces. Sí, claro. Me integro. La maestría, docente, interesante. Así. Claro. Docencia universitaria. Docencia universitaria. Y ahí justamente una de mis maestras, que era en aquel entonces la secretaria académica de la Universidad de Londres, donde estoy ahora, me ofrece abrir la carrera de diseño gráfico.
Entonces, la verdad es que sí fue una oportunidad que dije, bueno, puedo hacer la carrera como yo pienso que debe de ser. Qué buena onda. Tengo ese chance, ¿no? O sea, tú hiciste el programa de estudio. Exactamente. Qué interesante. Así Sí, es. sí. Entonces eres el fundador, director fundador. Ajá, exactamente. Como empecé O sea, dirigiendo únicamente la carrera, o sea, la licenciatura en diseño gráfico, y ahora ya dirijo la escuela, que tiene integradas 4 carreras. Ajá, ok. ¿Cuáles 4? Tenemos diseño gráfico, que está gráfico. cumpliendo 15 años este año. Estamos en el festejo de los 15 años de la licenciatura en la Universidad de Londres. ¿Nos vas a invitar allá? Sí, estamos hacer por... algún reportaje, Claro que alguna sí, cosa, ¿no? claro que Qué sí. Padre, muy bien. Sí. ¿Están en dónde? ¿En qué? Estamos en la colonia Roma, en la Roma. calle de San Luis Potosí número 154. Ok. Ahí estamos. Para que vayan ahí algunos Sí. muchachos que vayan ahí, se inscriban. Exacto. Y Sí, adelante. evolucionen su calidad, su nivel, ¿no? Sí. De diseño gráfico. Así es. Qué bueno. Y entonces, hace 15 años. Hace 15 años. ¿Y entonces tienes diseño gráfico? Tengo diseño gráfico, tengo multimedia, que obviamente tuvimos sí. que evolucionar a la parte Sí, multimedia, sí. que es No, otro mundo. Otro. Otro mundo. Tenemos Sí, periodismo campeonatos. digital y ahora tenemos cine y televisión digital. Fíjate, qué interesante. Sí. Periodismo digital. Sí, enfocado pues, a los nuevos, Sí, a los claro, nuevos medios, ¿no? Es lo que nosotros exactamente. estamos haciendo aquí. Claro, por justamente. internet. Exactamente. Y todas estas cosas, todo es digital. Ujú. aunque la verdad es que todavía, no sé tú cómo lo ves, pero todavía es muy nuevo. Pues, Sí. ¿no? ¿Qué tendrá esto? ¿10 años? ¿Menos Sí, todavía? más o menos. Quizá. Bueno, en el caso de la carrera, sí fuimos pioneros junto con, creo que la Ibero empezó un año antes que nosotros y Centro más o menos igual que nosotros. Llevaremos 13 años, 14 años. Sí, es con, nuevecito ajá, todavía. sí, es muy nuevo. Todavía. Y todos los programas son de 4 años, 5 años. Son de 3 años. 3 años. Son cuatrimestrales, Ya. o sea, 9 ok, cuatrimestres. ok. Los chicos no tienen Claro. vacaciones, pero salen No, bueno, mucho ya, antes. Súper bien preparados. Exacto. Qué bueno, no, está bien. Son 3 años intensivos. 3 años intensivos. Fíjate. Así es. Y entonces, ¿dejaste el despacho? ¿O Pues, seguías además? Seguía con el la despacho chamba? y hace 10 años que me convertí en freelance. Ya. O sea, Sí, está bien. tuve que dejar el despacho porque Con me tal de absorbió. no dejar de diseñar también, Exacto. ¿no? Eso, Sí, bueno, sí, no, es importante, ¿no? Tienes que estar, porque además Sí. eso te ayuda a estar al día Otra vez. para claro, que pues lo que estás transmitiendo de manera como docente, pues no te puedes quedar atrás. De hecho, la universidad debe de estar un paso adelante de Debería ser. Ajá, Debería ese ser. es Ese es el compromiso. es el ¿no? compromiso, de estar un paso adelante, ¿no? ¿Y tienes la universidad de Londres tiene algún convenios con otras universidades de fuera de la República? No, país? estamos trabajando con convenios tanto fuera de la ciudad de México como fuera del país. Principalmente estamos trabajando con países latinoamericanos, con Chile y Argentina. Queremos hacer algunos, estamos buscando algunos convenios de poder hacer intercambios. También por la cuestión económica, que es, digamos que el transporte sería lo único que le implicaría al alumno un costo fuera de lo que Ya, está claro, acostumbrado, claro, pero claro, más o menos el ritmo de vida es más o menos similar, ¿no? Similar. Bueno, sí, y todo esto con la visión de que pueda crecer esa Exacto. y ofrecerle a tus alumnos la posibilidad de un intercambio, Exacto, de esa una es la idea. movilidad, ¿no? Movilidad estudiantil, de que vengan para acá y unos para Y allá. experiencia, ¿no? O sea, Y la experiencia de experiencia, trabajar con claro. en otro país o de estar estudiando en otro país, te va a dar muchas cosas extraacadémicas que son interesantes, ¿no? Sí, además ya no hay fronteras, ¿no? Ya no hay fronteras. Ya de verdad es increíble. Bueno, sabemos, ¿no? Un africano como un asiático y otro europeo, ¿no? Estamos en la misma. El internet también nos quita cualquier tipo de frontera, no necesitamos pasaporte para Exacto. estarnos comunicando por internet Sí, con ¿no? Barcelona, con Lima, en fin, Sí, ¿no? con cualquier. Es increíble. Sí, es. Y esto, como tú dices, bien dices, pues hay que estar. Las universidades, de manera particular, deben de estar preocupadas por este principio de interrelación, dinámica. Y por supuesto también la parte profesional. Seguramente tú tienes ahí programas bueno, ¿se hace el servicio profesional? ¿Ustedes tienen servicio? Sí, tenemos Servicio social, el ¿no? servicio social que es por ley, por ley. se tiene que hacer, y actualmente nuestros alumnos también están haciendo prácticas profesionales, que ahí buscamos que se integren totalmente ahí. Tiene esto poco, tenemos
2 años que estamos haciendo esto y buscamos que el alumno se integre totalmente al medio profesional, es decir, las prácticas profesionales las hacemos con despachos o con empresas que tienen departamento de diseño, etcétera, para que conozcan cómo es la vida del diseñador. Está la jugada. Ajá, digo, es muy amplia, ¿no? Desde la parte de producción hasta la parte de conceptualización, pasando por la investigación, etcétera, es muy, muy grande, ¿no? Entonces, que también les ayude a salen y todo el mundo les pide experiencia, ¿no? O sea, que tengan experiencia. Sí, claro. Entonces, ¿a qué hora se empieza? Exacto. Exactamente. Pero es como cuando uno saca una tarjeta de crédito. Antecedentes, no tengo. No tengo. No, pues está difícil que tenemos la primera. Sí, es difícil conseguirlo primero siempre. Exactamente. Entonces la idea es acercarlos a eso y claro. Y también que ubiquen qué área quieren, ¿no? Porque el mundo del diseño es amplísimo. La gente cree que es muy pequeño y es súper amplio. Súper amplio. No, bueno. No nos lo acabamos. Si nos basamos en el principio en que todo es diseño, Exacto. todo es diseño. Sí, y lo vemos desde tienen que creer cada vez que todo es diseño. Exacto, desde que nos levantamos estamos en contacto con el diseño, con un despertador que fue diseñado por un diseñador industrial. La cama en la que te Exacto. pones, la pijama que usas, todo. la pantufla, todo es diseño. Por ahí de repente platicaban varios foros que decían, en una ocasión invitamos aparte por parte del Codigram a hacer un congreso, en fin. Entonces decían el secretario, oiga, ¿qué es diseño? A ver, explíqueme qué es diseño para yo poder decir al presidente.